Pues buenos días a todos y muchas gracias, María Pilar, que siempre eres tan afectuosa y te lo agradezco mucho. Y muchas gracias a todos por su asistencia y por llenar este auditorio en un día tan soleado y tan radiante como hay hoy, que vamos, yo creo que salen ustedes perdiendo viniendo a la conferencia y no quedándose a tomar algo por ahí. Pero bueno, suponemos que hay tiempo para todo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como les decía María Pilar, el motivo de la intervención de esta mañana en este curso dedicado a obras maestras de la colección está centrado en esta pieza que ven ustedes en la pantalla. Es así, la colección de escultura del museo es una colección realmente exquisita y muchas de las esculturas que forman parte de este grupo exquisito podríamos clasificarlas como esculturas famosas, ¿no? Esculturas que tuvieron una enorme trascendencia en la historia del arte, no esculturas cualquiera, sino esculturas que se estudiaban, que se releían, que se reinterpretaban, que formaron parte de galerías importantes, de galerías de coleccionistas muy destacados, como vamos a ver aquí, pero que también sirvieron para el estudio, para el aprendizaje de los artistas y para, de alguna manera, deleitarnos con su reproducción o con su interpretación en modelos muy diferentes, como vamos a intentar ver aquí a lo largo de la mañana, ¿no? Les decía María Pilar que la pieza está ahora mismo en la exposición de Guido Reni, que se ha comenzado a montar el viernes. El viernes la trasladamos, nos la llevamos de la sala 74 a las salas de exposición temporal y ahí la van a poder ustedes ver a partir de finales de este mes jugando con la pintura. Es decir, en ese juego que yo pienso que es muy sugerente y que nos da muchísima más vida a nuestras piezas, ¿no? El hecho de que no verlas como una cosa aislada, como una cosa independizada, sino jugando, en este caso, con la pintura. La van a ver ustedes en una posición fantástica al lado del Hipómenes y Atalanta de Reni, que es un cuadro maravilloso, ¿no? Para que vean cómo los artistas se inspiraban en estas obras de la escultura clásica y cómo les sacaban partido y las reinterpretaban para sus creaciones, no solamente en escultura, sino también en el caso de la pintura, ¿no? Bueno, pues a lo largo de esta hora escasa que vamos a estar aquí por la mañana, vamos a ir haciendo un paseo por la importancia que ha tenido esta escultura y las esculturas de este tipo, ¿no? De esta Afrodita agachada, que por eso lo he titulado con ese a propósito delante, ¿no? Es decir, la escultura nos va a servir de disculpa para dar este paseo por la tipología y por el modelo de esta Afrodita agachada. Bueno, el culto a Venus, y solamente me voy a entretener en esto dos palabras como una mera introducción, ¿no? Es un culto realmente muy primitivo y muy vinculado al mundo mediterráneo, ¿no? La diosa Venus o Afrodita, voy a ir cambiando los nombres permanentemente. Saben que Afrodita era el nombre que se le daba en Grecia y Venus el nombre que después se le dio en Roma, ¿no? Pero estamos hablando siempre de una misma divinidad, ¿eh? Una divinidad que se ligaba a aquella Magna Mater, aquella diosa de la fecundidad de los pueblos primitivos, ¿no? Porque estaba vinculada con la reproducción, con la fecundidad, con la fortuna de la naturaleza, ¿no? A través del nacimiento de nuevas criaturas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues Venus tiene, como les digo, se liga mucho con ese primitivismo, de ese culto primitivo que se dio en toda la cuenca del Mediterráneo y también en el Próximo Oriente, ¿no? El lugar predilecto del mundo antiguo para Venus fue la isla de Chipre, ¿no? Allí es donde se situaba su mítico nacimiento y allí es donde estaba el santuario de Pafos, que fue el santuario más importante de la diosa Venus en el mundo de la Hélade, ¿eh? Todos conocen el célebre nacimiento de Venus de Botticelli, que les proyecto aquí, que está en la Galería de los Uffizi, que es uno de los cuadros icónicos que todos tenemos metidos en la cabeza, ¿no? Y ahí está Venus naciendo
saliendo del mar en esa concha o venera, ¿no? Que de ahí viene ese nombre de la Afrodita, naciendo en ese momento con una serie de vientos que soplan, bueno, en un escenario muy especial, ¿no? Y muy bien captado por los pinceles de Botticelli. Según los griegos primitivos, el nacimiento de Venus había tenido lugar de dos formas diferentes, ¿no? Los mitos griegos se transmiten de manera oral. Hay variaciones en los mitos. No hay una narración rígida, ¿no?, a la que adaptarse, y por lo tanto los mitos van cambiando y se van leyendo de formas diferentes. Para Hesíodo, en su Teogonía, Afrodita había nacido de una manera muy particular y se trataba del momento en el que se había producido una lucha primitiva entre las divinidades primitivas previas incluso al Olimpo, ¿no? Y Cronos había castrado a su padre Urano, había arrojado sus genitales al mar, y de esa combinación de los genitales de Urano con la espuma marina había nacido Venus, ¿no? Eso sería lo que estaríamos viendo en este cuadro de Botticelli. Para Homero, en una variación sobre el tema del nacimiento de Venus, Venus era producto de los amores de Zeus y de Dione, que era una ninfa o una diosa preolímpica también primitiva. Bueno, la cuestión de esa combinación realmente estaría hablando de dos diosas que son como dos variedades de una misma diosa, pero diferentes, ¿no? Que se complementan. En el Palazzo Altemps de Roma, una sección del Museo Nacional Romano, se conserva el trono Ludovisi, que es uno de los relieves primitivos más hermosos que tenemos en el mundo occidental, ¿no? Y ahí hay una representación muy curiosa que muestra a la diosa Afrodita en el centro, saliendo de un baño, saliendo del agua. El agua está permanentemente ligada a la figura de Afrodita, con dos ninfas que están a los dos lados, que la están ayudando en el baño. Como ven, está vestida con esa técnica de los paños mojados que dejan ver la anatomía, pero que cubren la desnudez de la diosa. Y a los dos lados hay dos figuras, una vestida y otra desnuda, ¿no? Una vestida que está como ofreciendo un sacrificio, y otra desnuda que está tañendo un instrumento. Serían como las dos visiones de la figura de Afrodita. Una sería la llamada Afrodita Urania, como nos cuenta Platón también, la que había nacido de Urano, ¿no? Y que sería una representación del amor espiritual. Mientras que la otra sería la llamada Afrodita Pandemos, que sería la que muestra el amor carnal, ¿no? Esa combinación entre lo espiritual y lo carnal daría como resultado las virtudes y el halo que enmarcaba a la diosa Afrodita, ¿no? Les decía hace un instante que Afrodita pasó a ser denominada Venus en el mundo romano, y en ese lío que supone el panteón de los dioses grecolatinos tan maravilloso, ¿no? Esa necesidad que tenían los pueblos de la antigüedad de explicar lo inexplicable, ¿no? De buscar razones a ese mundo de lo que no se podía entender con facilidad. En ese árbol genealógico, en el panteón de los dioses, Afrodita o Venus había tenido amores con dioses, se había casado con el dios Vulcano, con Efaístos, ese dios que forjaba las armaduras de los dioses, pero había tenido una infidelidad con Hefaisto, con Ares o con Marte, ¿no? Con el bello dios Marte, el bello dios de la guerra, ¿no? Hefaisto le habían tirado desde el Olimpo y por lo tanto estaba contrahecho, tenía problemas físicos, y mientras tanto Ares era un dios anatómicamente perfecto, ¿no? Por lo tanto, Venus traiciona a Vulcano con Marte. Pero además había tenido amores mortales, ¿no? Ya saben que los dioses de la antigüedad clásica se intercambiaban porque tenían virtudes antropomorfas y por lo tanto tenían amores con mortales. Y entre otros amores con mortales, Venus había tenido amores con Adonis, había tenido amores con Anquises, el padre de Eneas en Troya. Y esto le sirvió para tener una genealogía muy importante
importante en el mundo romano, ¿no? Porque saben que Virgilio escribía la Eneida en tiempos de Julio César y de Augusto, ¿no? Y la familia Julia, la familia de Julio César, buscaba entroncarse con la familia de Eneas y por lo tanto de Anquises y por lo tanto de la propia Venus, ¿no? Es decir, una familia que descendía, que tenía un linaje divino, ¿no? Porque el hijo de Eneas se llamaba Iulo y a partir de ahí habían hecho una componenda muy fácil diciendo que la familia Julia derivaba de Iulo, ¿no? Por lo tanto, esa Eneida que cantaba la familia Julia buscaba esa correlación con Troya, que era el lugar donde estaba el pedigrí aristocrático de las familias romanas de aquel momento, ¿no? Por lo tanto, Venus está teniendo un protagonismo muy importante tanto en el mundo de la antigüedad griega, vinculada con esos cultos primitivos que les decía en principio, y después también en Roma, de alguna manera relacionándose con la propia fundación de la ciudad y con la propia familia o el primer linaje de la familia imperial, ¿no? En cuanto a las representaciones de Venus, quizá una de las más singulares y de las más famosas es esta Venus que les presento aquí, que es una representación de Venus de pie sosteniendo el manto y con algún recipiente de nuevo relacionado con el agua. Es un modelo de Venus púdica como esta que ven aquí, que se tapa su sexo con una mano, y que parte de un modelo que crea un escultor imprescindible en el mundo de la antigüedad clásica, que es Praxíteles. Praxíteles crea este modelo en el siglo IV a.C. Hace lo que podríamos llamar la primera representación de una divinidad femenina desnuda, ¿no? Y la hace porque se la encarga la ciudad de Kos, de la isla de Kos, para construirle un templo y colocarla en el templo. Cuando Praxíteles hace una representación desnuda de la divinidad, los ciudadanos de Kos dicen que aquello es un escándalo y que por lo tanto no quieren esa divinidad. Y la compra la ciudad de Cnido, una ciudad que está en Anatolia, en la actual Turquía. Bueno, la Venus de Cnido, la Afrodita de Cnido, que, como les digo, crea Praxíteles, se convirtió en todo un símbolo. Fíjense, un símbolo de la ciudad hasta el punto de que la representaban en las propias monedas. La moneda de la ciudad tenía como símbolo la Afrodita, que estaba colocada en un tolos, en una especie de templo circular que estaba colocado en un alto del puerto, y se convirtió en una referencia. La gente iba a ver aquella escultura, ¿no? Esculturas que naturalmente tienen que pensar que estaban policromadas, no estaban con este blanco con el que las vemos ahora, sino que estaban policromadas precisamente buscando la verosimilitud, buscando la realidad, buscando que aquello nos transmitiera la idea de un cuerpo vivo, ¿no? Se escribió mucho sobre la Afrodita de Cnido. Los poemas de la época hablaban de la realidad de la Afrodita, que creó hasta episodios de lo que se llama agalmatofilia, ¿no? Es decir, amor por las estatuas, amor desmedido por las estatuas, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, como les digo, se contaban cosas, decían que la propia Afrodita había ido a ver su representación escultórica y había dicho: ¿dónde me vio Praxíteles desnuda? ¿No? Es decir, ¿cómo este hombre me ha visto de esta manera para reflejarme también, ¿no? Se escribió, como les digo, mucho sobre qué representaba el momento, si era el momento previo a que la diosa hubiera ido a aquel concurso célebre entre las diosas del Olimpo, donde Paris decidió a quién entregaba la manzana de la discordia, ¿no? A cuál era la más hermosa de todas. Y ahí les pongo el cuadro que tenemos aquí de Rubens, donde están las diosas en ese certamen, ¿no? Esperando a que Paris decida cuál es la más hermosa. Bueno, pues parece que este podría haber sido el momento que plasma Praxíteles, el momento en el que la diosa se ha bañado antes de ir al concurso, a ese famoso concurso de belleza para que Paris le otorgara la manzana, ¿no? Bueno, además de esta representación, como les digo, se empezó a generalizar un siglo más tarde esta otra representación de Venus agachada, pero también relacionada con el mundo del baño, ¿no? Como si estuviera saliendo del baño, como si se fuera a bañar, como si estuviera ocupada en su aseo personal, y parece, o todo parece indicar, que la creación de este modelo surgió a partir del encargo del rey Nicomedes de Bitinia. Un rey que quiso comprar la Afrodita de Cnido, que los de Cnido dijeron
que no vendían la Afrodita, que la Afrodita era un símbolo de su ciudad y que la Afrodita no se movía de allí, y que encargó a un escultor de su momento, Doidalsas de Bitinia, que hiciera una interpretación diferente de Afrodita, ¿no? Y Doidalsas creó este modelo, un modelo que sería realmente afortunado y que se repetiría hasta la saciedad, ¿no? Plinio nos habla de esta escultura en Roma, y tenemos la constancia de que se hicieron muchísimas copias de la Venus en esta actitud, ¿no? Porque era algo novedoso, algo rompedor, algo que no se adaptaba a la norma, huía de la frontalidad, buscaba los diferentes puntos de vista y por lo tanto se convertía en algo realmente interesante para su contemplación, para el deleite, ¿no? Se acuñaron, bueno, aquí les pongo esta que está una de las que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, pero hay otros muchos ejemplos que fueron como llenándose también de elementos anecdóticos, ¿no? Se la representa con un cupido que está como sosteniéndole un paño o que está ayudándola en sus tareas de baño, ¿no? O a veces se le representa con animales, con un delfín, es decir, se va adornando de alguna manera ese tema, pero responde siempre a ese modelo que parece que había creado Doidalsas en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Fíjense muy bien de las fechas de las que estamos hablando, ¿no? Realmente en los restos romanos que aparecen o que aparecían por la ciudad de la capital del imperio, las figuras de la Venus agachada aparecen por muchos sitios, ¿no? Esos depósitos maravillosos que tenían los cardenales romanos o los príncipes o los aristócratas romanos, donde se iban recopilando las esculturas que iban apareciendo en los diferentes sitios, casi siempre hay algún modelo de Venus agachada, ¿no? Esta es una vista que hizo Martin van Heemskerk, que es un pintor holandés que visita en Roma como hacia 1530 y que hace dibujos maravillosos de las cosas que él veía, ¿no? Y ahí ven en la Villa Madama de Roma, una villa que está en el Monte Mario, una acumulación de esculturas y entre ellas les dibujo ahí en el centro una Venus agachada. Como ven, todas están sin cabeza, sin manos, es decir, eran restos arqueológicos que aparecían en aquel momento, pero que tenían la misma validez que si estuvieran completas, ¿no? Es decir, se trataban igual que si estuvieran completas porque aquello estimulaba también la mentalidad de los artistas, ¿no? Y les daba pautas para inventar ellos cosas nuevas, ¿no? Heemskerk hizo dibujos de estas Venus agachadas como este que ven aquí, ¿eh? Y aquí ven ya esa intencionalidad del artista de captar la imagen desde diferentes puntos de vista, ¿no? No se trataba de hacer un dibujo frontal, sino que voy a dibujarla desde diferentes sitios porque yo esto después me lo llevo en mi equipaje cuando vuelva a Holanda, ¿no? O lo mismo hacían los escultores o los artistas españoles que estaban allí aprendiendo, ¿no? Es decir, se llevaban esto en su equipaje porque esto les servía a ellos después como fuente de inspiración. Y a veces las modelaban en cera o en barro y se las traían en el equipaje, pero otras veces las dibujaban desde diferentes puntos de vista para tener fuentes de inspiración, ¿no? Y entre estas Venus que iban apareciendo, estas Afroditas que iban apareciendo en Roma, está nuestra pieza. Una pieza que tiene una singularidad en la que después vamos a reparar, que la hace diferente a todas las demás. Y es esta pequeña tortuga en la que se apoya la rodilla de Afrodita. Esto que la convierte en un unicum, porque la hace diferente a todas las demás. Una anécdota que el escultor en su momento quiso plasmar en esta pieza, que fue apoyarla en una tortuga. Después vamos a hablar sobre el tema de la tortuga. Naturalmente lo que tienen que pensar es que la pieza cuando aparece posiblemente en el siglo XVI, que es cuando comienzan a aparecer, o finales del XV, cuando comienzan a aparecer todos estos hallazgos arqueológicos, no apareció completa tal y como la vemos ahora, maravillosa, estupenda, con su pomo en la parte de arriba, como si se estuviera echando un perfume, ¿no?, en la cabeza. No, apareció fragmentada. La parte de arriba no se conservaba, incluso el brazo izquierdo tampoco se conservaba. Y ahí les pongo este croquis para que vean de una manera más oscura todas esas partes que se añaden en el siglo XVII.
era común, era muy habitual. Es decir, estas piezas iban teniendo como una segunda vida a partir de su descubrimiento y a veces se completaban, otras veces no, se admiraban como estaban, pero muchas veces para darle una nueva lectura se completaban y se completaban por los artistas más importantes de su tiempo. Para la colección de Cristina de Suecia está trabajando Bernini y su taller completando las esculturas clásicas, porque hay como una especie también de competencia entre los artistas antiguos y los artistas modernos. Es decir, ¿eran los modernos capaces de alcanzar la calidad de los antiguos? Y se establece como una rivalidad. Bueno, ellos hicieron esto, pero yo soy capaz de ahora de completarlo, ¿no? Fíjense, les pongo un ejemplo que es esta Afrodita Cesi Ludovisi, que está también en el Palazzo Altemps de Roma, que perteneció a una colección muy famosa del 16, a la colección Cesi, después pasó a la colección de la familia Ludovisi, por eso tiene ese nombre, y fíjense en las similitudes entre las dos, ¿no? Una pieza que también apareció fragmentada, como ven allí, y que también se completó de alguna manera. Yo creo que además hubo una cierta relación a la hora de completar estas dos esculturas y de resolver lo que faltaba de una manera muy pareja, ¿no? muy similar a como están viendo ustedes ahí, porque esto, como les digo, se estaba completando en el siglo XVII, ¿no? Lo que sí es cierto es que el modelo nuestro, el modelo que tenemos en el Prado, lo mismo que el modelo de la Afrodita Cesi Ludovisi, no se adapta exactamente al tipo de Doidalsas de Bitinia, que es aquel que ven allí, ¿no? Sino que, como ven, se parece más a este tipo de Venus o Afrodita que se llama Anadiomene, o una Afrodita que está como también secándose el pelo o tocándose el pelo porque estaba húmedo, pero que gira el torso de una manera mucho más frontal hacia el espectador, ¿no? No se pliega sobre sí misma como en el caso de Doidalsas, sino que se está girando de alguna manera. Este fue un tipo que se puso de moda en la isla de Rodas, un modelo helenístico, y que, bueno, pues de alguna manera estaría más en la línea de la nuestra, ¿no? Es decir, tenemos que sospechar que nuestra Venus se completaría en la parte de arriba de una manera más parecida a la Venus de Rodas o a la Afrodita de Rodas que a la de Doidalsas. Pero bueno, ese sería un poco el punto de partida de esta historia que queremos contar. Pero ya ven que los modelos o este tipo de actitudes, de esta manera de representar a las esculturas agachadas, tiene sus raíces en el mundo más primitivo grecolatino, ¿no? Aquí les traigo una amazona, por ejemplo, que también se expone en la Central Montemartini de Roma, donde ven un poco la misma idea de esta Venus nuestra, ¿no? O incluso en grupos, como este sátiro con ninfa, si son capaces de apartar al sátiro, que nos molesta para la composición, y dejar solamente a la ninfa, ven que exactamente la postura es muy parecida a la de nuestra escultura, ¿no? Son clichés formales que los artistas reproducen, y que a veces en un sentido, a veces en otro, pero van jugando con esas fórmulas que eran adecuadas y que funcionaban para darles como una nueva vida y para interpretarlas de una manera diferente, ¿no? Bueno, nuestra pieza, como les digo, tiene un pedigrí, y sabemos de dónde procede. Sabemos que se incorpora a la colección de Felipe V y de Isabel de Farnesio en 1724, cuando se compra esa colección al Principio de Scalchi, pero el Principio de Scalchi, los antecedentes de la colección de Scalchi venían del cardenal Azzolino, venían de Cristina de Suecia y en este caso del cardenal Massimi, ¿no? de Camillo Massimi. Es decir, sabemos que en todas esas colecciones nuestra Afrodita de la Tortuga estuvo presente, y figura en los diferentes inventarios. Pero incluso nos podemos remontar un poco más atrás, ¿no? En este opúsculo que les pongo aquí, que se llama Antiquarie Prospettiche Romane, y que se publicaba hacia 1500, por un personaje al que se conoce como Prospectivo Melanese, que todo el mundo piensa que es el arquitecto Donato Bramante, se hace una descripción de las esculturas más famosas que había en la ciudad de Roma hacia el año 1500, ¿no? Y entre ellas se menciona, curiosamente, a nuestra pieza. Y se dice, los Massimo, es decir, la familia Massimo, tienen una hermosa figura desnuda sobre una tortuga
de buena forma y gesto perfecto, ¿no? El hecho de que sea un unicum el que esté sobre la tortuga nos permite identificarla con esta colección. El que después fuera de la colección del Cardenal Máximo, que después pasara por diferentes manos, nos permite buscarla ahí en esos orígenes, ¿no? Pero además sabemos más cosas, ¿eh? En la Galería de la Academia de Venecia se conserva un dibujo que realmente para nosotros es una joya, ¿no? Un dibujo que se atribuye a uno de los discípulos de Leonardo da Vinci, se ha atribuido a varios, pero ahora parece que todo apunta por este autor, por Andrea Solario, que la estaría haciendo como hacia 1514, y que representaría a nuestra Afrodita, ¿eh? Ven que el dibujo no hace brazos ni cabeza, ¿no? Porque en ese momento no se conservaba. A partir de aquí la escultura se pierde, se difumina, ¿no? Pero está la tortuga abajo, ¿eh? Y eso nos permitiría identificarla con la pieza que nosotros tenemos. Hay incluso otro dibujo que está en el Museo Bonat de Bayona, donde ven que también está la figura ahí en una esquina incompleta y apoyada sobre la tortuga, ¿no? Serían dos dibujos que nos estarían hablando de la fortuna que ya entre los artistas tenía esta pieza que había sido propiedad o que era propiedad de la familia Máximo y que los artistas estudiaban y dibujaban porque era una referencia de la antigüedad, ¿eh? En el palacio de la familia Máximo, el Palazzo Massimo alla Colonne, que está en el Corso de Roma, un palacio maravilloso de Perucci que está abombado, como ven en la fachada, para asimilarse con la propia estructura urbana de la calle. Aquí se conservan algunos frescos muy interesantes, como este que les proyecto aquí, con diferentes escenas de la Eneida, precisamente de la Eneida de Virgilio, y si ven en los dos laterales hay figuras de Afrodita, que estaría reproduciendo la Afrodita de la tortuga, pero con ese efecto especular, ¿no? Es decir, como me funciona esta fórmula, para hacer una figura simétrica al otro lado, lo único que hago es darle la vuelta, ¿no? Como si la estuviera contemplando en un espejo. Y la completo, porque no la voy a representar sin cabeza y sin manos, ¿no? Es decir, yo ya me invento y veo cómo resuelvo la parte superior. Pero de alguna manera estaría reproduciendo esta pieza que pertenecía a la colección de los propietarios de este palacio, ¿no? Bueno, en el Palazzo Vecchio de Florencia también, en una de las estancias del Palazzo Vecchio, donde se habla de las historias romanas y se cuenta la historia de Furio Camilo, en una de las salas, la dedicada a la audiencia dentro del Palazzo Vecchio, pues ahí también hay escenas, como, bueno, ahí ven esas escenas de guerra y tal, con una arquitectura en la parte posterior, y en uno de los nichos de la arquitectura de la parte posterior, pues se ve nuestra Venus de nuevo, ¿no? Nuestra Afrodita de nuevo metida en un nicho, ¿no? Pero hay más referencias, ¿no? Habría muchas más referencias. Sabemos que a principios del 16, uno de los escultores más prodigiosos en bronce que están trabajando en Roma, Alari Bonacolsi, al que le llamaban Antico, le llamaban Antico precisamente porque era capaz de hacer las mismas cosas que hacían los escultores de la antigüedad, ¿no? Y sobre todo trabajando el bronce, que era como un arcano, ¿no? Es decir, el poder trabajar el bronce sí que era un hermanamiento con ese mundo de la antigüedad clásica, el poder manejar el bronce, el fundido del bronce, que es una tarea tan compleja desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, pues sabemos que Alari Bonacolsi está haciendo esta Venus, estos modelos, estos pequeños modelos de Venus o de Afroditas agachadas, inspiradas en la Afrodita de la tortuga, porque en una carta que escribe a Isabela d'Este, a la marquesa de Mantua, le dice que está inspirada que ha estado viendo la Afrodita de la tortuga que estaba en Roma, ¿no? No aparece la tortuga, pero el modelo, completado también con la imaginación del propio escultor, parte de este modelo que es el nuestro,
el que tenemos en el Museo del Prado. Incluso se puede ir hasta más allá. Ya ha habido una propuesta de hace unos cuantos años diciendo que la Leda con el cisne, los dibujos de Leda con el cisne que hizo Leonardo da Vinci, de los que se conservan algunos ejemplos, le pongo estos dos, y que incluso uno de sus discípulos representó, Gianpietrino, en esta pintura, ¿no?, llevando a término las propuestas de Leonardo, también tienen como punto de partida la Afrodita de la Tortuga que estaba en Roma, ¿no?, porque los discípulos de Leonardo estudiaron ese modelo, vieron también la reproducción en bronce de Antico y, por lo tanto, utilizaron como fuente de inspiración y como punto de partida este modelo, ¿no? Ese tema de que las esculturas estuvieran en los estudios de los artistas es algo que tenemos que interiorizar, ¿no? A veces vemos algún estudio de algún escultor o de algún pintor donde cuelgan modelos de yeso, ¿no?, un brazo, una mano, un pie, o una pequeña escultura anatómica, o esa figura tan común que fue lo que se llamaba el desollado, ¿no?, una figura desollada donde solamente se le ven los músculos, ¿no?, para que ellos estudiaran cómo funcionaba la anatomía de la figura. Bueno, pues entre esas figuras un poco icónicas que formaban parte del taller de los artistas, las Venus agachadas eran parte de ese repertorio imprescindible, ¿no? Fíjense en este cuadro que les pongo aquí. Es una pintura que es una pintura que pertenece a una colección particular, a la del duque de Northumberland, y que está en Inglaterra, y que representa a un artista con sus discípulos. Es una pintura de Bernardino Licinio, que es un pintor de formación veneciana, que está trabajando en Venecia, pues eso, en el primer tercio del siglo XVI, ¿no? Es muy interesante lo que nos cuenta este cuadro, ¿no? El maestro está en el centro, sostiene el modelo de una Afrodita. Tienen que pensar que casi seguro que estos modelos eran todos modelos de yeso, ¿no?, modelos de escayola, hechos a escala. Eran modelos que eran muy baratos, resultaban muy baratos y podían estar en los estudios para que los artistas y los aprendices los manosearan, ¿no?, los pusieran, los colocaran en posturas diferentes, los dibujaran. Y bueno, pues tiene ese modelo que es muy similar a nuestra Afrodita de la Tortuga. Tiene cabeza en este caso, pero bueno, ya ven que esos elementos añadidos se podían ir completando en cada caso, ¿no?, y se podían ir añadiendo en cada caso. Y los discípulos tienen, bueno, hay otros modelos por ahí ven una cabecita de un niño que está, un niño que está dormido, ¿no?, otra figura aquí de espaldas, pero los discípulos están mostrando incluso los dibujos que están haciendo, ¿no? Fíjense, este está mostrando un dibujo de la Afrodita con una inscripción abajo que dice compruebe si está bien hecho este dibujo, ¿no? Es decir, le está preguntando al maestro y eso lo refleja Licinio en la pintura, ¿no? Es decir, ¿está bien hecho esto? ¿Lo he pintado bien? ¿Lo he dibujado bien? ¿No? Así funcionaba el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero lo vemos en otros retratos de artistas, ¿no? Aquí vemos a Lavinia Fontana, esta maravillosa pintora de la que se conservan unas cuantas pinturas interesantes en Europa, en este pequeño autorretrato que está en la Galería de los Uffizi, y ahí ven que en el fondo hay pequeñas reproducciones de escultura, ¿no? Les he puesto en rojo una Afrodita agachada, pero también tiene cabezas, tiene una mano, tiene un pie, tiene el Hermes del Vaticano, que estaba que tuvo tanta fama también en su momento, ¿no?, del que tenemos aquí reproducida la parte superior, que es puesto en la Galería Jónica, ¿eh? Es decir, esos modelos que, como les digo, servían de enseñanza al artista, servían de inspiración al artista, ¿no? Incluso se han conservado cuadros tan sugestivos como estos que les pongo aquí. Fíjense que además nos demuestran cómo era también la técnica del aprendizaje de los artistas. Ese dibujo nocturno, muchas de las academias de dibujo cuando funcionaban era de noche, y funcionaban de noche o con la luz apagada para que a la luz de las velas se pudieran captar mejor las sombras, los claroscuros, los contrastes, ¿no? Era una forma de que el artista se estimulara también a la hora de la representación gráfica del bulto.
¿no? Entonces ahí ven con las velas, como además en este cuadro, por ejemplo, de Schalken, que es maravilloso, ven que aquí en primer término hay una cabeza también, ¿no? Y está, bueno, con un papel en la mano, hay un candil en el fondo y está dialogando con una mujer y está hablando sobre una Venus agachada, ¿no? Es decir, había muchas líneas ahí para representar, no era una cosa plana y fácil de mostrar, ¿no? Incluso en este cuadro decimonónico que está en el Mercado del Arte, ¿no? Y que he encontrado por casualidad, ven que la modelo está en el estudio del pintor colocando unas flores en un jarro, ¿no? Ahí está el caballete detrás, pero detrás hay una Afrodita agachada, ¿no? Posiblemente un yeso también, ¿no? Esos yesos que invadían, como les digo, los estudios de los artistas para buscar sus fuentes de inspiración, ¿no? Habría más ejemplos, no les aburro mucho más, pero fíjense este dibujo de Rafael, que está en el gabinete de dibujos y estampas de los Uffizi, un gabinete maravilloso de dibujos, quizá uno de los más importantes del mundo, ¿no? Donde Rafael hace una Virgen con el Niño, pero al lado de la Virgen con el Niño representa la figura de una Afrodita agachada en la que insinúa la cabeza. Es decir, nos está hablando de algo que no tiene cabeza, ¿no? y que él se está inventando ese esquema de cabeza y que tiene una actitud muy similar a la nuestra o a la Chesi, ¿no? Pero sería una Afrodita de ese tipo de Rodas, ¿no? Fragmentada, rota, incompleta, que él está dibujando y de la que está haciendo mano, ¿no? Claro, esto tenía, como les digo, sus resultados después en las composiciones que hacían los artistas, aunque no tuvieran que representar a una Venus, aunque tuvieran que representar a otra figura iconográficamente diferente, ¿no? Fíjense en este cuadro de Lotto, de Lorenzo Lotto, de quien hubo aquí una exposición hace unos años estupenda también en el museo, de este artista. Bueno, Lotto tenía que representar una escena veterotestamentaria que es muy famosa y que además le daba mucho juego también a los artistas porque permitía representar la desnudez, ¿no? Que es el episodio de Susana y los viejos. La casta Susana, que aparece acosada por esos viejos amigos de su marido que le hacen proposiciones deshonestas cuando ella se está bañando, ¿no? Era una oportunidad estupenda para representar el cuerpo desnudo de una mujer, ¿eh? Bueno, pues si se fijan ustedes, la figura de Susana es una Afrodita agachada, ¿no? Es una Afrodita agachada muy parecida a la nuestra, que naturalmente el artista ha completado, ¿no? Porque no se trataba de una escultura que estaba, una pieza perdida arqueológica, sino que tenía que colocarla en su entorno, ¿no? Era buena para interpretarse, buena para copiar y por lo tanto la completábamos de esa manera y la convertíamos de repente en la Susana que yo necesitaba para mi cuadro, ¿no? Habría muchos ejemplos y si van viendo, es decir, si van viendo cómo también en esta transposición de alguna manera de la escultura a la pintura, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a ver las cosas como en compartimentos estancos y si abrimos un poco la cabeza vamos viendo cómo hay una interrelación absoluta entre unas disciplinas y otras, ¿no? Fíjense cómo cuando Aníbal Carracci, ya en plena contrarreforma, tenía que representar la misma escena de Susana y los viejos, cubría el cuerpo de Susana púdicamente con un textil, ¿no? con una tela, pero la postura vuelve a ser exactamente la misma de este modelo acuñado desde la antigüedad clásica, ¿no? Aquí la ven con un poco más de detalle, ven que prácticamente el cuerpo desnudo está cubierto, ¿no? Solamente se insinúa en algunas partes, pero el modelo está ahí, ¿no? Está partiendo de ahí. O en otro tipo de escenas, en este caso es una escena del Orlando, ¿no? De ese poema épico que tuvo tanto éxito en el Renacimiento y en el Barroco italiano. Bueno, pues la escena de Angélica liberada por Ruggiero, donde la figura de Angélica es también una interpretación de una Venus Rodia muy parecida a la nuestra, ¿no? Completada, diferente, etcétera. Cuando Rubens hace su viaje por Italia, después vendrá a España y bueno, hace ese periplo que hace, pasa por Mantua, y en Mantua tiene ocasión de ver una
una Afrodita agachada que tenían los duques de Mantua. Una Afrodita que fue muy famosa en su momento, que después compró el rey Carlos I de Inglaterra y que después en la almoneda del rey Carlos I pasó por diferentes manos y terminó en las manos de un señor apellidado Lely, y esa escultura ahora está en el British Museum como la Venus Lely, que es como se conoce esta pieza, pero su origen estuvo en Mantua, ¿no? Y en Mantua la vio Rubens, y en Mantua la copió Rubens y la dibujó, y la colocó en este cuadro que ven ustedes aquí, no como Venus, que la Venus sería la figura que está al otro extremo, sería esta de aquí, sino que en este caso la convirtió en Ceres, pero es la Afrodita Lely colocada en esa postura diferente e introducida en su composición. Y lo mismo en estos otros cuadros también del entorno, del taller o de ese mundo rubeniano, donde aparecen figuras muy similares. Los artistas saben que los cuadernos de los artistas eran maravillosos copiando las esculturas de la antigüedad, ¿no? Y Rubens está en Roma y está copiando el Laoconte, está copiando las grandes esculturas icónicas que estaban en Roma, que luego meten en sus composiciones, ¿no? Adaptan y colocan en sus composiciones. Las Afroditas o las Venus agachadas tuvieron también muchísimo éxito en las estampas, ¿no? Es decir, piensen que había artistas que viajaban y otros que no podían viajar, ¿no? Y como no podían viajar, echaban mano o de los modelos de yeso o de las estampas, ¿no? Esas estampas que eran repertorios que todos los artistas tenían en sus talleres y que les servían como fuentes de inspiración. Aquí ven una misma estampa también reinterpretada, ¿no? Una Venus y Cupido que hace Marcantonio Raimondi, colocándola en un paisaje exterior, sería una escultura clásica a la que le incorpora ese escenario, y luego lo que hace Aldorfer interpretando la estampa de Raimondi unos años después, colocando la escena en este caso en un interior, ¿no? Es decir, la creatividad hacía que no se hiciera una reproducción fidedigna, ¿no? Literal de lo que estaban copiando, sino que se recreara y se añadieran otras muchas cosas. Hay en los repertorios de escultura clásica famosa de Roma, siempre aparecen las representaciones de las Venus agachadas. Aquí ven la Afrodita Farnese, que fue una de las más famosas, que está ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles, y ven cómo en esa estampa, con ese efecto especular, es decir, invertida, se reproduce la misma figura para uso de los artistas, ¿no? Y sucedería lo mismo en este caso con otra de las Venus agachadas más famosas también del mundo occidental, que es la que se conserva en la Galería de los Uffizi, y que todos los viajeros y todos los artistas veían, copiaban, estudiaban. Bueno, pues aquí ven estampas de eso mismo. O estos juegos para los cuadernos de artistas donde se intentaba mostrar la misma figura desde diferentes puntos de vista. Si no teníamos el volumen, ¿no? Si no teníamos el objeto en volumen, estaba muy bien tener estas diferencias para que yo tuviera pautas a la hora de representar esta figura o de bulto o pintada, ¿no? Bueno, hay un tema que les decía al principio que nos llama un poco la atención y que nos convierte nuestra pieza en ese unicum que les decía al principio, ¿no? Y que es la cuestión de la tortuga, ¿no? Y eso es lo que nos la diferencia un poco de todo lo demás. Bueno, la cuestión es que la tortuga se ha interpretado muchas veces como una alusión acuática, ¿no? O como una alusión a ese mundo acuoso con el que se vincula el propio nacimiento de Venus y con el que se vincula esta diosa que siempre tiene esa relación con el agua, ¿no? La tortuga es ese animal anfibio que a veces se ha interpretado como un símbolo del animal cósmico, ¿no? Porque bueno, el caparazón estaría hablando del firmamento, mientras que el hecho de que el animal se refugie en su interior nos estaría hablando del mundo inferior, ¿no? del submundo, ¿no? Por lo tanto, sería ese animal, como les digo, cósmico, que representaría un poco el universo, ¿no? Pero además de eso, la tortuga tenía otra simbología en el mundo antiguo, ¿no?
en esa necesidad de explicar todas las cosas de alguna manera, el mito, ¿no? la mitología griega había elaborado una historia que es realmente fascinante y se la resumo en 2 palabras. En las bodas de Júpiter con Juno, Júpiter y Juno habían invitado a su boda a todas las ninfas, a todos los dioses y a todos los animales, ¿no? Y una ninfa que se llamaba Quelónea había dicho que ella estaba muy a gusto en su casa y que no iba a la boda de Júpiter. Júpiter se enfada muchísimo, manda a Hermes, al mensajero de los dioses, y la pobre Quelónea se va al río que tenía al lado, enviada por Hermes con casa y todo, ¿no? Es decir, la tira al agua y a partir de ese momento se convierte en una tortuga y por lo tanto estará condenada a llevar siempre sobre sus hombros a su propia casa, ¿no? Entonces, esa vinculación de la tortuga con la casa, ¿no? Y esa condena de tener que llevar siempre la casa a cuestas, ¿no? Terminó por dar un matiz muy curioso al animal, ¿no? Fíjense, les muestro esta Afrodita Batzá, que es una Afrodita que perteneció a una colección veneciana importante en el mundo antiguo y que ahora está en el Altes Museum de Berlín. Es una figura vestida de Afrodita que apoya su pie sobre una tortuga. Pausanias, cuando hace su viaje por Grecia y nos habla de esta Afrodita, dice que era una escultura que había hecho Fidias y la simbología es eso que les pongo ahí. Un reflejo de la domesticidad femenina ideal, porque la tortuga para los antiguos no tenía lengua y por lo tanto no podía hablar, es decir, tenía que estar siempre en silencio y además tenía que llevar su casa a cuestas, ¿no? Es decir, era el argumento perfecto, ¿no? Es decir, para identificarlo con ese recato que se pedía a la mujer en este mundo de la antigüedad clásica, ¿no? Aquí ven otros modelos, ¿no? de afroditas de este tipo, con su pie apoyado sobre una sobre una tortuga. Bueno, todo esto, no solamente la escultura de Fidias, sino que después también el pintor Apeles había representado a Afrodita apoyando su pie sobre la tortuga, dio lugar a que después, a partir también en el mundo medieval, pero especialmente a partir del siglo XVI, se especulara con este tema y se colocara esa figura en los libros de ejemplos, ¿no? En los libros de emblemas, donde aparecía una imagen de Afrodita hablando, por ejemplo, de las virtudes matrimoniales, ¿no? Fíjense en este emblema de Alciato lo que dice el texto, ¿no? Amable Venus, ¿qué forma es esta? ¿Qué significa esa tortuga sobre la que, oh diosa, descansan tus suaves pies? Fidias me hizo así, dice Venus. Pretendía que el sexo femenino fuera representado por esta imagen mía. Las mujeres deben quedarse en casa y guardar silencio, y por eso puso tales símbolos bajo mis pies. Es decir, es un ejemplo de... Afortunadamente hoy están aquí muchas mujeres que han salido de su casa para venir a escuchar la conferencia, así que es un gusto que nos hayamos olvidado de estos temas, ¿no? Pero esto nos da pie a entender la mentalidad del momento, ¿no? Y cómo funcionaba ese asunto de la tortuga en el imaginario popular, ¿no? Es decir, eso, el símbolo, que a nosotros hoy nos parece una excentricidad, se entendía en ese momento, ¿no? Bueno, aquí ven, les pongo algunos ejemplos más. Aquí ven, por ejemplo, una de estos libros de emblemas donde se reproducían esos textos de Alciato, y aquí ven una figura sentada también, apoyada en este caso sobre la tortuga. Hay libros, y este que les pongo aquí, por ejemplo, es un libro del 17 inglés sobre las excelencias del sexo femenino, y lo que aparece en primer término es una mujer subida sobre una tortuga. Ya no es una pequeña tortuga, sino una tortuga gigante, ¿no? Y la casa al fondo, etcétera, ¿no? El marido está trabajando el campo y dentro de la casa se ve una rueca, es decir, las labores propias. O ese cuadrito, no he encontrado una reproducción mejor, un cuadro también del 17 inglés, donde la dama está poniendo el dedo en la boca, ¿no? Es decir, silencio, y apoyada sobre la tortuga, es decir, las dos virtudes perfectas, ¿no? El tema se tuvo
mucha trascendencia, ¿no? Y, por ejemplo, les muestro esta escultura de Coissebot, que es un fantástico escultor francés del 17 que trabaja para la Casa Real francesa y que hace esta estupenda Venus agachada sentada sobre una tortuga, o, bueno, pues ya derivaciones sobre el tema que yo creo que habían perdido también esa simbología primitiva y ya se convierten en ejercicios puramente estéticos, como esta preciosa Venus arrodillada sobre una tortuga con la figura del artista que ven ahí, con un Herma de Sille, que es un artista que se llama Eppel. Incluso se conserva esta fotografía donde aparece la propia modelo posando al lado de la representación escultórica, ¿no? Esas cosas de taller que son tan estupendas. Simplemente para terminar, unas pinceladas sobre la presencia de la Afrodita en los jardines y en los gabinetes, ¿no? Para hablar precisamente del éxito de la fórmula, ¿no? Del éxito de ese modelo que había nacido, fíjense, en el siglo III a.C., que había ido dando tumbos, ¿no? Que se había ido reproduciendo en diferentes espacios y que ha seguido triunfando durante muchos siglos, ¿no? La escultura la representación de las esculturas de las Venus agachadas las vemos prácticamente en todos los jardines del mundo barroco, ¿eh? En este jardín de Versalles, por ejemplo, la escultura agachada, que era una reproducción, una copia de la que está en la Galería de los Uffizi, formaba pareja precisamente con el Arrotino, que es otra de las esculturas de la antigüedad también más importantes, de las que están en la tribuna de los Uffizi, que es esa especie de santuario que hay dentro de la galería donde estaban las piezas más importantes de la colección de los Medici, ¿no? Donde estaba la Venus de pie, donde estaba esta Venus agachada, donde estaban algunas obras de Miguel Ángel, es decir, donde estaban como las joyas de la colección. Bueno, pues ahí estaba también el Arrotino, que es una figura que compone muy bien formalmente con la Venus agachada, porque está en la misma posición. El Arrotino es el que está afilando el cuchillo, ¿no? Y que aparecía normalmente en las escenas de Marsias desollado por Apolo. Le está facilitando el instrumento, ¿no? Para que pueda desollar bien al Marsias, y aparece en esa postura agachado, ¿no? Los cuadros, por ejemplo, estas pinturas maravillosas del Grand Tour, ¿no? De ese viaje iniciático que hacían todos los aristócratas, fundamentalmente ingleses, pero también de otros muchos países, ¿no? Que viajaban por Italia, especialmente en el siglo XVIII, para empaparse de la cultura clásica, para asimilar la contemplación de los paisajes, de las antigüedades, etcétera, y se hacen retratar muchas veces delante de esos espacios, ¿no? Aquí ven, bueno, a un portugués, al primer conde de Mafra, retratado en la campiña de Florencia con una Venus, que en este caso reproduce una que está en la colección vaticana, en un pedestal, ¿no? Hay retratos de familia, como este retrato de Ciofani, que es un pintor también estupendo, que pinta muchas cosas de la antigüedad, y que una familia inglesa que se retrata en un jardín con una Venus, en este caso con la Venus Lely, la que veíamos antes, que ahora está en el British y que entonces ya estaba en Inglaterra, ¿no? Piezas de jardín, ¿no? que se siguieron haciendo incluso en el siglo XIX, cambiando la iconografía. Es decir, ya no hablamos de Venus, en este caso hablamos de una representación de Flora, ¿no? Una personificación de una cuestión tan singular como la flora, ¿eh? Bueno, pues ahí la ven en una postura muy similar a esas posturas que se acuñan en la antigüedad y que, como les digo, siguen funcionando, ¿no? O piezas de jardín ya del siglo XX, como estas esculturas, de las que hizo varias y en varias versiones esta escultora catalana, Eulalia Fàbregas de Sentmenat, que hace, bueno, pues para sitios diferentes, para jardines distintos. Esta todavía se puede ver en los jardines de Pedralbes en Barcelona, ¿no? O pinturas como estas que ven aquí de Bouguereau, que es un pintor muy del XIX, ¿no? Muy propio de la pintura del XIX, con esas figuras donde hay un punto de erotismo, pero también de referencia a la antigüedad, ¿no? Con una joven de la Concha o con un baño de Venus, ¿no? Pero es decir, los títulos son un poco intrascendentes porque lo que se quiere es representar la figura femenina en esa posición tan singular, ¿no? O incluso reproducciones de
pues eso, de gabinete o de espacios pequeños, de espacios reducidos, de despachos, ¿no? Figuras de porcelana en pequeños tamaños, ¿no? para la decoración de las casas burguesas, o relojes donde aparecen las Venus agachadas, en este caso en bronce, coronando un reloj, ¿no? Con esas reproducciones al mundo antiguo. Aquí en el museo tenemos una recreación de este tipo de la Afrodita agachada en una de las tazas fantásticas del Tesoro del Delfín, ¿no? Utilizada como ástil de esa taza que está hecha en jaspe, en piedra de jaspe, aparece una figura de esmalte que está sosteniendo la taza, ¿no? Es decir, el éxito de la fórmula, el éxito del modelo que iba continuando, iba extendiéndose con el paso del tiempo, incluso para incorporarse a objetos de decoración de este tipo, ¿no? Bueno, lo cierto es que tenemos la suerte de contar entre nuestros fondos con una escultura realmente singular, una escultura famosa que vamos a poder ver, como les decía al principio y como comentábamos al principio en esta exposición de Reni, precisamente para comprobar cómo los artistas, escultores o pintores miraban a ese mundo de la antigüedad, porque era el mundo que estaba sancionado ya por el paso del tiempo y acreditado de que estábamos delante de una cosa buena, ¿no? Y por lo tanto era susceptible de ser copiada y de ser reinterpretada. Así que disfrutemos de esta escultura lo mismo que del resto que tenemos dentro de nuestro museo. Muchas gracias.